Vamos a ir a Salmos capítulo 46. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 3 y luego vamos a leer el versículo 7 para comprender esta palabra que Dios nos quiere traer en esta mañana. ¿Estamos listos? Salmo 46, verso 1 al 3, dice esta hermosa palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo. Mire qué bonito, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, amada iglesia, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Amén. El verso 7 dice: Jehová de los ejércitos está ¿con quiénes? Con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pueden sentarse, hermanos. El tema es: Dios es nuestro refugio. ¿Cómo es el tema? Dios es nuestro refugio. Fíjense de que muchas veces, ¿verdad? Nosotros buscamos refugios y no son los refugios adecuados. Conocí a una persona muy humilde, muy sencilla. Ella le gustaba pastear ganado y cierta ocasión se viene una gran tormenta, fíjense. Y esta muchacha busca refugio bajo un palo de papaturro. Esos árboles son grandes. Y miren, hermanos, para desgracia de ella, la tormenta era eléctrica y se viene un rayo. Y justamente donde ella se había refugiado, evitando la tormenta, cae el rayo y muere inmediatamente. A veces así pasa en nuestra vida. Necesitamos algo y nos refugiamos donde no debemos. Yo creo que a más de algunos se nos ha pasado que nos encontramos en un problema y vamos donde el que dice es mi amigo, es mi amiga, e incluso a veces es mi hermano, incluso a veces es mi familia, y buscamos ayuda ahí. Y nos ha pasado esto de que le contamos el problema. Y en lugar de hallar una respuesta, un consejo, un apoyo, viene esta persona y se lo cuenta a medio mundo. Nos refugiamos en un mal lugar. Pero dice esta palabra: Dios es nuestro refugio. Y yo le voy a agregar: Dios es nuestro refugio verdadero. ¿Por qué? Porque en la vida hay refugios que no son verdaderos. Imaginémonos nosotros y tomamos en cuenta este consejo. Al venir una tormenta, nunca se refugie bajo un árbol. No importa que usted se moje, pero camine a un lugar más seguro. Puede ser su casa. Oiga bien como dije, más seguro, porque seguro de todo nada es. El único lugar que nos podemos refugiar y allí vamos a hallar nuestro amparo, fortaleza en nuestro Dios. Es su Dios, hermano. Cuando usted se encuentra en un lugar y necesita refugio, vaya al Señor. Usted está enfermo y los médicos ya le dijeron: te queda X tiempo de vida. Humanamente nos vamos a afligir, ¿sí o no? Pero cuando vamos al Señor, hermanos, vamos a encontrar la respuesta que usted y yo necesitamos para nuestra vida. Todos tenemos un testimonio donde Dios ha sido la respuesta que hemos buscado, ¿sí o no? El hombre pecador busca la religión para aliviar esa culpabilidad que tiene en su corazón. Porque, hermanos, el pecado nos machaca día y noche. Usted
¿Usted cree que todos esos malvados que andan haciendo daño a los demás, allá en su soledad, hay alguien que le dice, estás haciendo daño? Y buscan un refugio, ya sea en el alcohol. Habla usted con algún alcohólico. ¿Y usted por qué toma? Porque mi familia no me quiere. ¿Y usted por qué toma? Porque yo, dicen, no hago nada bueno, todo es malo. Y es que el hombre sin Dios, hermano, tiene un corazón vacío. Pero cuando venimos al Señor, el Señor llena ese corazón. Usted está agradecido con Dios porque Él ha llenado su corazón. Dios es nuestra paz. Entonces estamos hablando de la palabra refugio, ¿verdad? Dios es nuestro refugio. ¿Pero qué es un refugio, verdad? El mejor concepto, Dios es el único lugar seguro. Dios es el único lugar seguro, el único, no hay otro lugar, donde podemos encontrar protección y consuelo en los momentos difíciles. Me atrevo a decir esto: todos los que estamos aquí, todos, en algún momento de nuestra vida hemos pasado una situación difícil, ¿sí o no? Pero qué bueno es Dios, hermanos, que en Él hallamos socorro. Qué bueno es Dios que en Él, aunque no lo merezcamos, Él nos abraza, oiga bien, con el calor del Espíritu Santo y nos dice: hijo, ten paz, hija, ten paz, porque lo que tú estás pidiendo yo te lo voy a dar. Y hay algo tan bonito, que nuestro Dios no miente. Las promesas que usted encuentra en la palabra de Dios son fieles y verdaderas. Si muchas veces en nuestra vida no se cumplen, es porque nosotros no tenemos confianza en nuestro Dios. Pero Dios está dispuesto, hermanos, a abrir esos brazos y abrazarnos y darnos la solución al problema que nosotros estemos pasando. No importa el grado de problema. Para Dios no hay problema grande ni problema pequeño. Para Dios, hermanos, todo tiene solución en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nos libró del pecado, nos libró de la muerte, ¿cuánto más no nos dará todo lo que usted y yo le pidamos? Dice la palabra de Dios que no está ni en la boca, ¿verdad? Y Él ya sabe lo que usted le quiere pedir. Él conoce perfectamente de qué estamos hechos. Él conoce perfectamente si nosotros vamos a adorar santo, adorarle de corazón. ¿Sabe que Él conoce cuál es nuestro motivo de estar aquí? Si yo preguntara cuál es el motivo de ir a la iglesia, yo creo que los que estamos aquí, el motivo no es ir a adorar a Dios. El motivo es encontrar un refugio en los brazos de papá. Fíjense de que nosotros debemos de buscar un refugio en las tormentas. Allá en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos en Mateo capítulo 14, del 22 en adelante, después que Jesús había alimentado a 5,000 personas. ¿Cuánto había alimentado? 5,000 personas. ¡Qué número tan grande! Y eso sin contar mujeres y niños. Imagínense qué cantidad Jesús alimentó. ¿Y con cuánto alimentó a ellos? ¿Con 5 qué? Pececillos y 2 panes. Jesús siempre tiene cuidado de su pueblo. Y su pueblo ha ido para oír palabra de Él. Jesús tiene cuidado de nosotros. Jesús sabe a qué venimos y Dios nos quiere dar un pan para alimentar. Y no un pan físico,
sino a su Hijo, el pan de vida, el pan que sacia nuestra hambre espiritual. Aleluya, gloria a Dios. No solo de pan, ¿verdad? Tenemos hambre, sino de escuchar, de oír la palabra de Dios. Y esa palabra es la que sustenta nuestra alma. Nuestra alma se puede debilitar, fíjense. Pero cuando comemos el pan de Dios, que es su palabra, nuestra alma, hermanos, se fortalece y estamos preparados para continuar. No importa, ¿verdad?, cuán débil nos podamos sentir, la palabra de Dios es el pan que alimenta el alma y seguimos adelante. Después que alimentó a los 5,000, les dice a sus discípulos: vayan más adentro, váyanse adelante. Y los discípulos obedientes se van en su barca, en el mar de Galilea, quizás a unos 8 kilómetros adentro. Ellos andaban y saben que Jesús se fue al monte. ¿A qué se fue Jesús? A orar. Yo le admiro al Maestro, porque siendo Él Dios, sentía la necesidad de buscar al Padre. Y se retiró, miren, a orar. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no vamos a tener la necesidad de buscar a Dios? Todos somos necesitados de Dios, amén. Y debemos de buscar a Dios. Y miren, Jesús se quedó orando y dice que a la cuarta vigilia, podemos hablar que la cuarta vigilia inicia como a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Jesús aproximadamente a las 3 de la mañana sale a buscar a sus discípulos. Pero sus discípulos estaban totalmente afligidos. ¿Saben por qué? Porque un oleaje fuerte estaba sobre ellos y había pasado toda la noche. Los discípulos estaban angustiados, afligidos. Y es que cuando la prueba llega a donde nosotros nos afligimos, hermano, cuando un hijo de nosotros, ¿verdad?, le diagnostican una enfermedad, no tenemos dinero, no tenemos amigos, ¿verdad?, que nos afligimos. Pero esta palabra nos dice que hoy tenemos un buen amigo, y es Jesucristo nuestro amigo. Aleluya. Él es nuestro amigo. Y estos discípulos estaban atormentados. Y Jesús iba caminando sobre el mar. Miren el poder de Dios, ¿verdad? Caminar sobre las aguas. Teniendo él, hermanos, autoridad sobre las cosas naturales, porque nuestro Dios es sobrenatural. Y sus discípulos lo vieron de lejos que venía. Y dice que se asustaron y pensaron que era un fantasma. Imagínense estar de lejos a Jesús, lo desconocemos. Y miren, se asustaron y le dice Jesús: oigan, no se asusten, soy yo Jesús. Cuando Jesús les dice eso, hermanos, yo puedo imaginarme que aquellos discípulos sintieron una gran tranquilidad, a pesar que estaban atormentados por un oleaje fuerte. ¿Qué pasa en un oleaje fuerte? Se llena la barca de agua y se hunden. ¿Y qué pasa? Se ahogan y se lo comen los tiburones o otro tipo de peces. Entonces vemos que ellos estaban afligidos y vieron a Jesús caminando. Y aunque vieron que era un fantasma, pero cuando Él les habló, ellos se tranquilizaron. Y miren Pedro, que siempre de Pedro tuvo un carácter muy decisivo, que muchas veces nosotros tenemos que tener ese carácter de Dios. Porque a veces a nosotros la prueba, en vez de acercarnos a Jesús, nos aleja. Es cierto que a veces decimos: no, si Dios ni me responde, yo voy a ir a la iglesia. Momento, el Señor está aquí y hoy puede hacer ese milagro en su vida. Hoy puede darle respuesta a ese problema que usted trae y se lo ha expuesto delante de Él. Y dice que Pedro, cuando lo vio, ¿verdad?, a pesar que estaba frío, se alegró y sorprendido porque Jesús caminaba sobre las aguas. Y le dice: Jesús, si eres tú, permite que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Yo le voy a preguntar algo.
¿usted cree que Pedro caminó sobre las aguas? Sí caminó sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y dice que Pedro descendió de aquella barca y empezó a caminar en dirección del Maestro. Hermano, cuando nosotros estemos atormentados, caminemos en dirección del Maestro. Creámosle que si Él le dijo, ven, usted vaya donde Él. Porque si Él le invita a usted a irle, ven a mí, es porque Él tiene sorpresas grandes para usted. Y dice que Pedro empezó a caminar, pero de repente Pedro empezó a dudar. La duda no le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que Pedro empezó a dudar. ¿Y qué le pasó? Se empezó a hundir. ¿Y qué le venía a él después de hundirse? Morir. Pero Pedro sabía hacia dónde iba. Y al momento que empezó a hundir, le dice, maestro, ayúdame que me hundo. Maestro, ayúdame que si me hundo me muero. ¿Y Jesús qué hizo? Se asió de él, dice, ¿verdad? Le extendió su mano y lo sacó. Y mire, Jesús subió a la barca. Y aquellos hombres, a pesar que aún estaban atormentados, estaban maravillados. Porque nosotros en medio de la tormenta vemos la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. La fe nos ayuda a ver la respuesta antes que llegue a nosotros. Amén. Y fíjense de que entra a la barca y todos afligidos, y le dice, no se afligen, aquí estoy yo con ustedes. A nosotros hoy el Señor nos está diciendo, no se aflijan la situación que están pasando, Él está con nosotros. Y miren, cuando vio eso, cayó al mar, cayó al viento. Viento, cálmate. Las olas las calmó y dice que aquellos hombres se maravillaron y dijeron, ¿y este quién es? Que hasta el viento le obedece. Hermanos, es que a nuestro Dios toda la tierra le obedece. Es que a nuestro Dios los hijos le obedecemos. ¿Por qué le obedecemos a Dios? Porque creemos en Dios. Y dice que aquellos hombres dijeron, ¿quién es este? Y se maravillaron. ¿Y sabe qué hicieron? Adoraron a Dios. Hermanos, cuando nosotros tenemos la respuesta en nuestra vida, debemos de adorar a nuestro Dios. Amén. Y miren, hermanos, nosotros debemos de ver que Jesús es nuestro refugio en cualquier ámbito. Nosotros muchas veces nos preocupa llegar a la vejez, ¿sí o no? Nos preocupa. ¿Por qué? Porque vienen a veces tantas cosas bien difíciles. Tengo una amiga que ella tenía una familia espectacular, un esposo inteligente, próspero y todo. Y el esposo murió, joven. Sus hijos se fueron. Y cuando yo veo a esta persona, le veo en su rostro una soledad terrible, hermano. La vida puede cambiar en un momento, ¿sí o no? Pero si tan solo estas personas lograran entender que la mejor compañía para nuestra vida es la presencia de Dios en nuestra vida. Yo puedo testificar de que Dios ha sido real en mi vida y que Dios ha sido mi mejor refugio. Lo mejor que yo pude haber encontrado es que Jesús llegara a mi vida. Lo mejor que usted pudo haber hecho en esta vida es permitirle que Jesús entrara en su corazón.
Yo no sé si hay personas que no han conocido de Dios, que no le han entregado esa vida a Jesús. Hoy le invito a que le entregue esa vida a Jesús. Somos testimonios de que Jesús puede cambiar nuestra vida cuando le abrimos el corazón a Él. Amén. Mire, vamos a meditar también cuando Jesús en el refugio, allá en Mateo capítulo 8 del verso 23 hasta el 27. 8:23 al 27. Gloria a Dios. Leamos la palabra de Dios. Mira el tema que dice allí: Jesús calma la tempestad. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Mire qué bonito, ¿verdad? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero mira ahí, pero Jesús, ¿qué pasaba? Él dormía, Él estaba tranquilo durmiendo. Y sus discípulos, ¿verdad?, estaban afligidos. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar e hizo gran bonanza. Y aquellos se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire, hermanos, entró en la barca, dice, ¿verdad? La barca es nuestra vida. Jesús entró a nuestra vida. Hay algo muy importante que los discípulos, dice, le siguieron. Nosotros debemos de seguir a Jesús. Hermanos, el mar representa al mundo. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicciones, pero confíen en mí, dice Jesús, que yo he vencido al mundo. El mar, ¿verdad?, representa al mundo, hermano. La tempestad que viene sobre la barca, ¿verdad?, esa representa los problemas que vienen a la vida. Hermanos, podemos ser cristianos, fieles cristianos, pero que van a venir dificultades a nuestra vida, las van a venir. Pero nosotros tenemos en quien confiar, amén, porque Jesús está de nuestro lado. Si Jesús está en nuestra barca, dice: ¿qué importa la tormenta? Jesús siempre me ayudará. Mire qué bonito, no importa cuán grande sea la tormenta, ¿verdad?, la prueba, Jesús siempre nos ayudará. Y esa es una promesa de Él, hermano. Entonces nosotros debemos de estar confiados en Él. Dice que le despertaron. Hermanos, nosotros nos encontramos, digamos, en una situación difícil. ¿Sabe el método para llegar a despertar a Jesús? ¿Cuál es? La oración. ¿Cuál es la llave para la bendición? La oración. ¿Cuál es la llave para nuestros problemas? La oración. Llegamos a Jesús, hermanos, si Él despierta, ¿verdad?, y calma la tempestad. O sea, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermano. Todos podemos ser tribulados, pero tenemos a nuestro Jesús, que Él está con nosotros siempre, hermano. Le dice: hombre de poca fe. Mire, qué bonito, porque le dice: aunque sea una pizquita de fe, y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que aunque sea un poquito, como un granito de mostaza sea nuestra fe, hermano, es bien importante, porque aunque sea poco, creemos en Él. Fíjense que los discípulos de Jesús, como Jesús siempre hablaba proyectos grandes, de llevar la palabra a todo el mundo. Sus discípulos, al oír esto, imagínense, antes no estaban los medios de comunicación, ¿verdad? Si nosotros predicamos la palabra, nos íbamos a oír a 30, 40 metros máximo, porque no había ni sonido. Pero había una fe tan grande
sus discípulos muchas veces no creían en la misión de Jesús. Hermanos, nosotros no tenemos de ser de una visión tan corta. Fíjense de que admiro a mi hermano pastor porque él tiene una visión tan grande. Y yo no sé si usted logra entender esa visión, pero es de llegar a ser una iglesia grande, más grande, porque somos una iglesia grande. Pero queremos llevar el evangelio y que pueda este lugar ser un lugar de refugio, hermano, para aquellos que necesitan la palabra del Señor. Sabe que muchas veces afuera de nosotros hay gente confundida que no haya que hacer y está muy preocupado. Usted oye bien común cuando dice: miren, la gasolina está subiendo. ¿Qué dice el siguiente? Todo se va a poner barato. ¿O cómo decimos? Todo se va a poner caro. Y yo le digo a la gente: miren, dejen que esa agua fluya. Lo que está aquí en la palabra de Dios se tiene que cumplir. Vendrá hambre, vendrán terremotos, amén, vendrán guerras, rumores de guerra, pero de allá lo que usted tiene que estar seguro, no importa que todo eso venga, Jesús está de su lado. Y si Jesús está con nosotros, hermanos, Él nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero refugio para nosotros. Me atrevo a decir que nadie de los que está aquí ha venido sin desayunar, a menos que esté en ayuno. Pero no porque le falta la provisión de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Imagínense, tiene cuidado de las aves. ¿Cuántos quintales de alimentos se necesitarán a diario para que todas esas aves sobrevivan? Ni me pregunte porque no lo voy a poder calcular. Pero hay un Dios que alimenta a esas aves. ¿Cuánto más a nosotros que somos hijos de Dios, hermanos? ¡Aleluya! Eso debe de alegrarnos a nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado hasta de nuestra vestimenta. Mire el pueblo de Israel, cuántos años anduvo deambulando en el desierto y nunca les faltó alimento. Su ropa, imagínense cómo hacían para andarla. No era porque ellos tenían, era porque el Dios al que ellos seguían, Dios les proveía todo lo que necesitaban. Entonces, hermanos, que no les preocupe llegar a la vejez. Dios va a estar de nuestro lado. Como estuvo con Moisés, como estuvo con Abraham, con Jacob, etc. Así como estuvo con ellos, así va a estar con nosotros, hermanos. Porque el Dios al que nosotros le servimos, Él tiene cuidado de todo lo que usted y yo necesitamos. Pero hay algo que debemos de hacer: buscarle a Él como nuestro refugio, confiar en Él en los momentos difíciles. No hay otro, hermanos, que pueda sacarnos adelante, sino, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es poderoso y vimos cómo pudo calmar, ¿verdad?, al viento y al mar embravecido. Podemos ver que aunque Jesús iba en la barca, hermanos, y vino la tempestad y ellos tuvieron miedo, es normal tener miedo. No vamos a decir: no, los cristianos no tenemos miedo. Hermanos, los problemas a veces son grandes. Pero yo digo esto: nosotros, hermanos, aunque tengamos miedo, hay un Espíritu Santo que Él nos fortalece. Y cuando tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Él nos guía al Hijo. Y el Hijo intercede al Padre por nosotros. Y dice la palabra de Dios que todo lo que pidiéramos al Padre, dijo Jesús, yo lo haré. Usted tiene a quien pedirle. Usted tiene en quien refugiarse.
No me vaya a decir alguien, no, yo para evadir la realidad voy a ir a la cantina y voy a tomar. No, eso ni se le pase por su mente. Sino que cuando nos encontremos en una dificultad, digamos, yo voy a ir a Jesús. Yo me voy a aferrar a las promesas de Jesús. Si Jesús dijo que Él iba a estar conmigo todos los días, así va a ser, hermano. Pero debemos de aprender a confiar en Él. Hermanos, si Jesús es nuestro refugio, nosotros debemos de saber que Jesús es la roca firme. Cuando alguien, ¿verdad?, se encuentra en un lugar inestable, necesita buscar un refugio y busca algo firme. Sabe que Jesús es la roca firme. El Salmo 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mire qué bonito, y tiene un profundo mensaje este verso. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Muchos de nosotros, pero la gran mayoría de nosotros, venimos a Jesús cuando estábamos pasando un mal momento en nuestra vida, ¿es cierto o no? Muchos le buscamos cuando ya vayamos, pero hermanos, en su infinito amor Dios nos abrazó y nos atrajo hacia Él, y Dios nos tiene ahorita bien bonitas y bien bonitos, ¿verdad? Porque el amor de Dios es grande. Aleluya. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que nos hizo sacar del lodo cenagoso. Muchos andábamos en unos pecados vergonzosos, pero a Dios no le importó ensuciar su santa mano. De aquí nos sacó, nos limpió, nos purificó, y hoy nos tiene aquí para que le demos la gloria y la honra que solo Él se merece. Aleluya. Nosotros ya no somos los mismos, ¿verdad? Ya no. Dios nos ha ido transformando día a día. Dice que enderezó mis pasos. Primero puso mis pies sobre peñas, sobre una roca, sobre la roca de Jesucristo, y enderezó nuestros pasos. Y ahí vamos caminando derechito hasta que Cristo venga, hermano. Usted debe de mantenerse firme hasta que Cristo venga, porque mientras la peña donde nosotros caminamos sea Jesucristo, la victoria está asegurada para su pueblo. Amén. David expresa su confianza en Dios en medio de la angustia. Fíjense que David, dice la palabra de Dios, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso no quiso decir que David no pasó aflicciones. ¿Cuántas veces David fue amenazado a muerte? Pero dice que su refugio era Jehová. ¿Cuántas veces David se sintió solo, abandonado, pero buscó el mejor refugio y fue Jehová Dios? ¿Y eso qué nos quiere decir a nosotros? Que vamos a estar siendo amenazados, pero el refugio de nuestra vida es Dios. Donde nos vamos a sentir seguros es Dios. Un refugio es un lugar donde uno se siente seguro. Cuando hay terremotos, es bien escaso un lugar seguro, fíjense. Pero si estamos en Dios, hermanos, Él nos va a proteger, Él nos va a guardar. Y si en algo nosotros morimos físicamente, hermanos, dice la palabra de Dios que para los que creemos en Él, el morir es ganancia. Todo y cuando estemos refugiados en Él, todo y cuando estemos en las manos y en el proyecto, en los propósitos de Él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros decidimos tomar el camino de Dios, ya no hay vuelta atrás. No podemos volver al mundo, porque el mundo nos está esperando para hacernos pedazos.
nos aconseja que sigamos siempre para adelante con Él. Y cuando estemos con Él, hermanos, vamos a ser más que vencedores. Amén. ¿Qué éramos en el mundo, hermanos? Nosotros éramos títeres de Satanás. Una de las grandes mentiras del hombre, alcohólico por supuesto, es que, mira, ya no tomes. Mira todo lo que has ocasionado. ¿Y qué dice el hombre? ¿Sabes qué? Ya no vuelvo a tomar. Ya no vuelvo a tomar. Pero ¿qué pasa cuando llega el siguiente viernes? Vuelve a tomar. Porque si ese hombre no entrega, hermanos, oiga bien, no entrega esa subida, esa disposición a Dios, va a ser imposible cambiar. El hombre por sí solo no puede cambiar. El único que lo puede transformar es Jesús, amén. El único que puede transformar a nuestra vida es Jesús. Los que son padres, somos padres. Qué bueno Dios que nos dio ese privilegio. Muchas veces nos encontramos con hijos desobedientes a Dios. Y hay buenos padres que han guiado, han aconsejado a sus hijos, y esos hijos no quieren nada con Dios. Pero hay un verso que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, usted siga clamando a Dios por su hijo. Siga clamando a Dios por su hijo. Y haga lo de aquel hombre que dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces debemos de seguir, ¿verdad? Pero ¿qué éramos en el mundo? Éramos inmundicia. Hermanos, pero eso que el mundo despreciaba, para Jesús era de gran valor. Sabe que nosotros para Jesús somos gente de gran valor. A usted quizá muchas veces alguien le ha dicho: es que ustedes no valen nada. Para Jesús somos especial tesoro, hermano. Aleluya. El mundo es cruel, hermano. El mundo es cruel. Pero en ese mundo, esa persona tiene la oportunidad de refugiarse en Jesús. Dice Jesús: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nosotros hallamos el oportuno socorro en Jehová de los ejércitos, y Él, hermanos, transformó nuestra vida. Y hoy somos felices en el camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. No importa, ¿verdad?, las dificultades, nosotros somos felices en el Señor. Hermano, Jesús tuvo misericordia de nosotros. Nos limpió y nos purificó. Y hoy somos un pueblo santo. ¿Para qué? Para adorar a nuestro Dios. ¿Saben los únicos que pueden adorar a Dios? Aparte de los ángeles, porque allá en el cielo hay una adoración celestial donde todos los ángeles le alaban. Oigan bien, si existe día y noche, todo el tiempo le alaban al Señor. Y aquí en la tierra tiene aquellos que nos escogió para alabanza y gloria de Él, hermano. Somos los únicos que le podemos dar gloria al Señor, alabanza al Señor, porque somos sus hijos, porque Él nos santificó, ¿verdad? Y nos puso, hermanos, en una roca firme donde vivimos y caminamos seguros. Usted puede caminar seguro sobre la roca de Jesucristo. Hermano, Jesús nos dio una salvación. Y fíjense de que quiero que leamos Efesios 2 del 1 al 10. Allí, hermano, nosotros podemos ver cómo nos ha dado esa salvación. Una salvación tan grande, hermano. Jesús, hermano, nos dio una salvación
Dice, mire, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Tienen la lectura ahí? Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, oiga bien, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros somos salvos por gracia. Podemos resaltar, ¿verdad?, que aquí nosotros somos la salvación, es una salvación por gracia. No es un logro humano, no es porque nosotros seamos buenos, porque hay gente buena, llamémosle afuera, bondadosa, pero eso no lo hace salvo, sino lo único que lo hace salvo es Jesús en el corazón del hombre. Amén. Entonces dice que es por gracia, para que nadie se gloríe. Fíjense de que muchas veces la religiosidad quiere enseñarle que usted tiene que hacer obra de caridad para ser salvo. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros hacemos obra de caridad porque somos salvos. No sé si usted me logra entender esta diferencia. La gente común cree que para ser salvo debe ser buenas obras. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos, conscientes que nosotros somos salvos por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un don de Dios, es un regalo que Dios le dio a usted para que usted sea salvo de una condenación. Amén. No hay mérito. Hay gente que yo no entiendo qué pasa en su cabecita. En la semana tradicional, ¿verdad?, que acabamos de pasar, se desplazan arrodillados en el pleno sol, un piso caliente, ya es doloroso, creyendo que es la forma de que pueden ser perdonados. Hermano, pero un regalo, si yo le regalo algo a alguien, no le voy a decir, mira, pero tenés que hacer este sacrificio, entonces no es un regalo. Jesús así nos dio una salvación tan grande. No la merecíamos. No la merecíamos. Pero a Dios le plació en su corazón regalarnos esa salvación. Hermano, démosle gracias a Dios porque Él nos salvó aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Miren, a veces nosotros creemos que Dios solo va a salvar a los fulanos que son de renombre. No, hermanos, hasta el más indigno que ayer hablábamos nosotros, Dios lo salvó. La salvación es para todos, pero no es por mérito humano, sino
si no es un don de Él, ¿verdad? Es por gracia. Entonces nosotros podemos ver que Él nos dio una salvación eterna. Nadie lo podía hacer, hermano. Nadie. Solo Jesús. Ese sacrificio perfecto de Jesús fue el que nos hizo salvos. Nos dio vida en Cristo. La resurrección en Cristo simboliza una nueva vida espiritual. Amén. Una manera diferente de vivir. Nosotros los cristianos tenemos una manera diferente de vivir. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Todas esas cosas viejas, esas mañas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nuestras decisiones y nuestras acciones hoy son nuevas. ¿Sabe que Jesús cambió nuestro corazón? Amén. Cambió nuestra mente. Y por eso hoy tomamos decisiones que vayan de acorde a la voluntad de nuestro Padre. Hermanos, en Cristo tenemos esperanza y futuro. Amén. Resucitaremos, hermanos, para una vida eterna. Fíjense nosotros los regalos que tenemos por refugiarnos en Él, una salvación eterna. Cielo nuevo, tierra nueva, hermano. Con Cristo vamos a ir a un lugar muy especial, que no hay mente humana que lo pueda describir. La palabra de Dios nos enseña que es como un mar de cristal. Un cristal es algo hermosísimo. Y yo siempre digo, el lugar es especial, pero ¿sabe qué lo hace más especial? Es que en aquel lugar, ahí habita el Rey de Reyes. Ahí está nuestro Dios. Y usted y yo le vamos a adorar todo el tiempo. Eso lo hace muy especial porque Él habita en ese lugar. Miren, lo podemos ver igual aquí en esta tierra. La gente ve diferente al mundo. Nosotros podemos ver todo lo que Dios ha hecho, dice la palabra de Dios, que es perfecto. Todas las maravillas que Dios ha creado es para sus hijos. Hay gente que no le haya sentido a la vida, pero nosotros estamos felices porque estamos refugiados en nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. No hay ataque que venga a nosotros que no lo podamos vencer, porque tenemos a Jesús como nuestra fortaleza. Entonces nosotros vemos en el Salmo que leímos, ¿verdad? En el Salmo 46, hermanos, que Jesús, Dios es nuestro amparo. ¡Qué bonito! Es nuestra fortaleza en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Imagínense, ya es un caso extremo. Aún así nosotros no tenemos el temor, hermano. Y yo siempre me digo esto. ¿Sabe por qué el temor debe de irse de nuestra vida? Porque lo que Cristo tiene preparado es mejor que lo que hay aquí. Es un lugar más especial, pero a veces en la humanidad no podemos entender eso. Y nosotros los cristianos debemos de estar preparados para momentos difíciles. Cuando tengamos que partir de esta tierra, ¿sabe por qué? Dijo el apóstol, para mí el morir es Cristo. Porque nosotros, hermanos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, si vivimos, para Cristo vivimos. Pero cuando nos toca partir, para ahí vamos a vivir juntamente con Jesucristo. No tenemos nada que perder, tenemos mucho que ganar. El impío sí tiene que perder, porque sabe usted para dónde va el alma. Pero nosotros vamos a la presencia misma de nuestro Dios. Dios, hermanos, en nuestra vida, ¿verdad? Es la fortaleza. Vamos a vivir victoriosos en este mundo, porque el Señor nos va a dar fortaleza. Mire, cuando usted quiere fuerzas en el Señor, gócese en Él.
Mire, en Lucas 13:34, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Hermano, esta metáfora de una gallina, la gallina, cuando tiene sus polluelos y se acerca allí a alguien, ¿qué hace? Tiene sus alas y cubre a sus pollitos, ¿no? Esta metáfora, hermano, Dios es así. Cuando el enemigo quiere llegar a nosotros, hermano, Jesús es su refugio y Él quiere protegerlo. Yo siempre he dicho esto: si nosotros no tuviéramos la cobertura de Dios, a saber qué cosas nos hubiesen pasado. Y nosotros ni cuenta nos damos, porque Jesús Él nos ha cubierto como la gallina, cubre a sus polluelos, los protege de la lluvia. Ve a una gallina cuando viene una tormenta y tiene sus polluelos y no hay donde refugiarse. ¿Sabe qué hace? Los mete debajo de sus alas y esos pollitos ahí están seguros. Así es Dios con nosotros, hermano. En Dios usted y yo estamos seguros. Amén. En Jesús hemos encontrado el mejor refugio. Él, hermano, nos protege y guía nuestra vida. Amén. ¿Usted está siendo guiado por el Señor? ¿Sentimos, hermano, la protección de Dios en nuestra vida? Amén, ¿verdad? ¿Sabe? Jesús, cuando se iba a marchar de esta tierra, le dijo a sus discípulos: ya no estén tristes, yo me voy. Pues Jesús se fue, pero dejó una gran promesa: yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos, ustedes no se van a quedar huérfanos, ustedes no se van a quedar desprotegidos, ustedes van a tener al Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, y no por corto tiempo, les dijo, ¿verdad?, sino que el Espíritu Santo va a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Si hay alguien que se ha sentido desprotegido, lejos del Señor, hoy es momento que nos acerquemos a Él. Él extiende sus brazos de amor. Quizás nos sintamos tristes, preocupados, no lo sé, pero déjeme decirle que el Señor quiere ser su protección, que el Espíritu Santo quiere consolar nuestra vida. Qué bonito es cuando nosotros lloramos en la presencia de Dios, hermano. Sentimos que nuestra alma se purifica, mamá, y sentimos las caricias de papá. ¿Quién siente las caricias de Dios? Hermanos, todos nosotros sentimos las caricias de Dios, amén, porque Dios está con su pueblo. Hago la invitación, para si hay alguien que no ha aceptado a Jesús, ya vino a la iglesia 2, 3, 4 veces y qué bueno, pero hay un paso bien importante que hay que dar, y recibir a Jesús como nuestro Salvador. No es que uno quiera alarmarlo, pero vienen momentos muy difíciles para nosotros, para la tierra, pero nuestro Dios está de nuestro lado. No temamos, sino que refugiémonos en Dios. Él es nuestra roca firme, y dice su palabra, y con esto termino: el que está en mis manos, dice el Señor, ¿quién lo arrebatará? El que está en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Solo en Jesús estamos seguros, porque Él es nuestro refugio. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor.
Porque muchas veces, Señor, somos sinceros, nos alejamos de ti, Señor. Sentimos, Señor, muchas veces un vacío, pero yo sé que estás aquí con nosotros y que tu Espíritu Santo está llenando nuestro corazón. Gracias, Padre, porque nos has guardado.